El día de hoy vamos a ver de transposición de grandes arterias. Respecto a la introducción, la DTGA es la cardiopatía congénita cianógena más frecuente en la etapa neonatal. Tiene aproximadamente una incidencia de 315 por cada millón de recién nacidos vivos y esta representa del 5 al 7% de las cardiopatías congénitas. Hay una predominancia del sexo masculino de 1.6 hasta 3.2 respecto al sexo femenino. Y es una cardiopatía que sin tratamiento tiene un alto porcentaje de fatalidad. Se reporta que en el 30% de los pacientes fallecen la primera semana sin tratamiento. Al primer mes tiene una tasa de fatalidad del 50%, a los 6 meses 70% y en el primer año hasta el 90%. Respecto a los factores de riesgo para presentar esta cardiopatía, los podemos dividir en factores maternos, que es muy importante interrogar acerca de si la mamá tuvo antecedente de diabetes, hay exposición a pesticidas o también tratamiento con antiepilépticos. También se puede presentar mutaciones y desregulaciones genéticas. Sin embargo, las mutaciones en los genes también es en una minoría de los casos. Y en esta patología, las anomalías extracardíacas se presentan en menos del 10% en comparación con otras patologías como en el tronco arterioso, la comunicación interventricular y la tetralogía de Fallot. Recordemos que la transposición de grandes arterias se presenta una discordancia ventrículo-arterial, lo cual pasa es que se realiza una circulación paralelo, que esto produce una hipoxemia grave por falta de mezcla y posteriormente una acidosis secundaria. Cuando tenemos una intervención temprana al nacimiento seguida de una reparación quirúrgica neonatal, con un adecuado manejo postoperatorio, se presenta un buen pronóstico de sobrevida mayor al 90%. Respecto a la anatomía y la embriología, recordamos que es una concordancia atrioventricular más una discordancia ventrículo-arterial. La letra D se refiere a la dextroposición del bucle bulboventricular, lo cual conduce a que la ubicación del ventrículo derecho esté a la derecha del ventrículo izquierdo, en comparación con la LTGA, que presentamos una discordancia auriculoventricular y además una discordancia ventrículo-arterial. En esta patología recordemos que la aorta va a nacer del ventrículo derecho, que va a ser anterior, y la pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo y a la derecha. En DTGA simple no van a existir ningún defecto anatómico asociado, pero también podemos presentar la DTGA que es compleja, en donde ya podemos ver que hay unos defectos anatómicos asociados, y lo vamos a ver posteriormente. Hay dos teorías embriológicas, pero recordemos que en el desarrollo embrionario, normalmente el tabique aórtico pulmonar va a desarrollar una espiral en configuración que va a resultar del tronco pulmonar que se va a torcer alrededor de la aorta ascendente. En las dos teorías embriológicas podemos ver que una es la teoría septo-cono-recto, que va a proponer que hay una falta en la rotación en esta espiral del tabique aórtico pulmonar. Y la otra teoría es la que está propuesta por Gore y Edwards, que está fundamentado por Anderson y Van Praag, que va a proponer la teoría del desarrollo diferencial conal, lo cual va a definir que el cono subpulmonar crezca, mientras que el cono subaórtico presenta una reabsorción. De este modo, la aorta se va a colocar de una manera anterior y derecha, con la arteria pulmonar posterior y hacia la izquierda. Es muy importante durante la evaluación de la transposición de grandes arterias hacer una evaluación completa de los segmentos cardíacos. La mayor parte de los pacientes con transposición de grandes arterias tienen sinusolitis visceroauricular. Respecto a los atrios, la mayor parte están formados con una anatomía normal y puede existir un foramen oval permeable y en algunas ocasiones, como el 5%, existe una comunicación interauricular tipo ostium secundum. En una minoría de los casos no existe sinusolitis, pero estos son asociados a heterotaxia en un 9% de los casos. También respecto a los ventrículos, pues existe concordancia atrioventricular, como lo había comentado previamente. El ventrículo derecho se encuentra en una posición normal y progresivamente se vuelve hipertrófico y dilatado. Las válvulas, tanto la mitral como la tricúspide, están asociados al ventrículo correspondiente y el tabique interventricular no va a presentar alteraciones solamente en un 60% de los casos. Sin embargo, cuando se presenta una comunicación interventricular, va a ser un 25% una perimembranosa. Cuando esté secundaria a un mal alineamiento del tabique,
puede hacer una obstrucción del tracto de salida. Si hay un desplazamiento anterior, va a haber una hipoplasia del tracto de salida del ventrículo derecho, lo cual se puede asociar a una hipoplasia de la válvula aórtica, a coartación, a hipoplasia de arco aórtico o, en algunos casos, a interrupción del arco aórtico. Sin embargo, cuando se presenta un desplazamiento, un mal alineamiento posterior, lo que se va a obstruir es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo cual nos puede producir una estenosis de la válvula pulmonar y subpulmonar. Bueno, la discordancia ventricular arterial se va a demostrar morfológicamente porque persiste el cono subaórtico, como lo habíamos dicho en las teorías embriológicas, y establece una discontinuidad fibrosa entre la válvula aórtica y tricúspide. Esto orienta a la aorta en una posición anterior y sobre el ventrículo derecho. Simultáneamente, como hemos comentado igual, hay una reabsorción del cono subpulmonar, lo cual permite una continuidad fibrosa en la válvula mitral, lo cual es completamente diferente con la aorta y la válvula tricúspide. También es importante que nosotros evaluemos la parte de la relación de las grandes arterias. Lo más común es que la aorta esté en posición anterior y hacia la derecha en relación con la arteria pulmonar. En algunas otras ocasiones igual podemos tener la aorta anterior, pero a la izquierda, puede estar lado a lado o puede estar posterior. Durante la evaluación tenemos que ser muy cautelosos respecto a las coronarias, y ya que esto es importante para poder nosotros tener una anatomía correcta para la posterior cirugía. Aquí evaluamos mucho con la clasificación de Leiden, que es cuando el cirujano se pone en pie, en la aorta, viendo hacia la arteria pulmonar. Del 67 al 72% de los casos, las coronarias salen de forma habitual. Si nosotros nos paramos viendo hacia la pulmonar, podemos ver que la arteria coronaria izquierda se origina del seno de la mano derecha y la arteria coronaria derecha se va a originar del seno de la mano izquierda. El origen tanto puede ser cefálico con respecto al venoso tubular en el 10% de los casos. Como vimos aquí, la mayor parte de los casos nace de manera usual del seno aquí en el seno sale la coronaria derecha, en el izquierdo la coronaria izquierda con la descendente anterior y la circunfleja. Sin embargo, podemos presentar algunas variaciones como que la circunfleja sale de la coronaria derecha o simplemente de la misma coronaria izquierda pueden salir tanto la coronaria derecha como la descendente anterior o la circunfleja. Los cursos intraparietales o las situaciones que presentan algún mal alineamiento de las comisuras tanto aórtica como pulmonar y que puede aumentar la distancia para transferir las coronarias, puede aumentar el riesgo posquirúrgico. Sin embargo, no es con las variaciones en origen o la ramificación, no hay como tal específicamente una contraindicación. Aquí podemos ver algún otro origen de las coronarias, en donde igual solamente hay un origen de la rama, una arteria coronaria derecha, de la cual también va a salir la descendente anterior y la circunfleja, o pueden salir de manera invertida. También pueden haber cursos intramurales de la coronaria izquierda o igual un curso intramural de la descendente. Como quedamos, del 66.9% de los casos en la frecuencia de la distribución de los patrones coronarios es el normal. El 16.1% la circunfleja nace de la arteria coronaria derecha. En un 3.9% solamente hay una coronaria derecha. En 1.7% solamente hay una coronaria izquierda. En el 2.4% nacen de manera invertida. Y estas son como las más frecuentes, pero recordemos, y eso es lo más importante, que nos quedemos que el patrón coronario es normal hasta en el 66.9% de los casos. Posteriormente, es importante también que comentemos el sistema de conducción. La verdad es que es muy similar al del corazón normal, pero pueden existir algunas variaciones significativas cuando presentamos una comunicación interventricular. Con una comunicación interventricular primordial no hay variaciones, pero el trayecto en el sistema de conducción va a depender de la posición de la comunicación interventricular en el tabique. Las arterias coronarias que van a suministrar la irrigación al nodo auriculoventricular o nodo sinusal se pueden dañar durante la translocación coronaria, lo cual nos puede producir alguna anomalía en el ritmo cardíaco.
Respecto a las anomalías coexistentes, cerca del 50% no va a tener alguna otra anomalía excepto por el foramen oval o un conducto arterioso. Sin embargo, el otro 50% puede tener una comunicación interventricular en el 40% de los casos, y de estos, un tercio de los defectos van a ser pequeños, que no van a presentar ninguna significancia hemodinámica, y también pueden presentar una obstrucción aislada del tracto de salida del ventrículo izquierdo con una comunicación interventricular, o presentar una obstrucción significativa del tracto de salida del ventrículo izquierdo con una comunicación interventricular. Y esto va a ser importante que lo veamos para la clínica que el paciente va a poder presentar. Respecto a la comunicación interventricular, como comentamos, es la anomalía que es más frecuente. Presenta, respecto a la localización, la forma de perimembranosa es en el 33% de los casos, pero puede presentar un cierre espontáneo disminuir de tamaño con el tiempo. En un 5% de los casos podemos presentar una CIB de entrada que se puede asociar con anomalías en el tejido de conducción o las válvulas auriculoventriculares. En un 27% podemos presentar musculares, que raramente son múltiples, y se ha documentado una disminución igual como la perimembranosa en el tamaño de manera espontánea, o en algunas ocasiones hasta puede presentar cierre. Respecto a la comunicación interventricular con mala alineación, se presenta en un 30% de los casos. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo es secundaria a una mala alineación posterior, como comentamos previamente, del septum, que produce una obstrucción del tracto de salida con una estenosis subpulmonar o valvular pulmonar, en un 12 hasta 33% de los casos. Sin embargo, la estenosis de la válvula pulmonar o hipoplasia del anillo va a ser rara en los pacientes con TGA y septum íntegro, pero cuando está presente, normalmente se puede asociar a lesiones obstructivas subvalvulares. Respecto a las otras anomalías que se pueden asociar a transposición de grandes arterias, el conducto arterioso, que comentamos que es una de las anomalías más frecuentes acompañadas de un foramen, anomalías funcionales de la válvula tricúspide, anomalías estructurales de la válvula mitral, específicamente en casos con transposición de grandes arterias y CIB, que presenta una significancia aproximadamente en el 4% de los casos. También cuando tenemos alguna obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, podemos presentar coartación aórtica, hipoplasia del arco o interrupción del arco en un 5% de los casos. Respecto a la fisiopatología, recordemos que se forma una circulación en paralelo, y el factor más importante para el pronóstico neonatal es la existencia de una comunicación que pueda permitir una mezcla adecuada, que esto es a nivel del septum interauricular o la presencia de un conducto arterioso. Aquí podemos ver cómo, la circulación normal, en donde llegan los retornos venosos sistémicos al atrio derecho, después al ventrículo derecho, pasan a la arteria pulmonar, la oxigenación a nivel pulmonar, regresa al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, aorta, y pues ya se va al resto del cuerpo. Sin embargo, ¿qué pasa aquí en la transposición de grandes arterias? Como comentamos, una circulación en paralelo, en donde llegan los retornos venosos sistémicos al atrio izquierdo, pasa al atrio derecho, ventrículo derecho, aorta, y vuelve a salir al organismo. Y lo mismo pasa con la sangre oxigenada. Del atrio izquierdo pasa al atrio derecho, pasando la arteria pulmonar, y vuelve a pasar por los pulmones para oxigenarse, regresando nuevamente al atrio izquierdo. Sin embargo, ¿qué puede pasar cuando tenemos alguna comunicación interauricular? Esto permite que haya, aunque sea una mezcla adecuada para que se pueda oxigenar la sangre, y en algún otro momento cuando regrese, pues ya se pueda expulsar hacia el organismo. Vamos a ver, respecto a la transposición de grandes arterias y el septum interventricular íntegro, es importante recordar que hay una hipoxemia severa, que esta va a ser secundaria a una inadecuada mezcla del foramen oval. Digamos, la más frecuente. Es más raro que tengamos alguna comunicación interauricular que nos permita una mezcla mucho mayor. El paciente se puede presentar con cianosis central, la cual va a ser progresiva y refractaria al oxígeno, lo que nos va a condicionar una acidosis metabólica. El cortocircuito interatrial es de derecha a izquierda durante la diástole ventricular, junto a la resistencia del ventrículo izquierdo para el llenado del ventrículo derecho. Y la presencia de un conducto arterioso grande nos permite un cortocircuito bidireccional, pero conforme vayan disminuyendo las resistencias vasculares pulmonares, solamente se va a permitir el cortocircuito sistémico pulmonar.
lo cual pues obviamente nos va a causar un mayor grado de cianosis. En la transposición de grandes arterias con comunicación interventricular pueden permanecer asintomáticos hasta que las resistencias vasculares disminuyan alrededor de las 4 a 6 semanas de vida y se puede presentar con un cuadro de insuficiencia cardíaca por sobrecirculación pulmonar. Respecto al diagnóstico, es importante comentar el diagnóstico prenatal, el cual todavía no se encuentra disponible de forma mundial. Hay en algunos otros países en donde se realiza de manera más frecuente, sin embargo aquí en México todavía no tenemos tanta experiencia o no se realiza el diagnóstico tan pronto. Aquí es importante que se vea se haga una vista de 4 cámaras, también se incluyan vistas de tracto de salida y una vista de 3 vasos. Esto al realizar el ultrasonido obstétrico entre las 18 y las 22 semanas de gestación. Este es un artículo en donde comentan, bueno, es en Holanda, que encontraron que el diagnóstico prenatal de transposición de grandes arterias se asocia con una tasa de mortalidad a un año de 0%, y la detección temprana pues va a permitir una referencia temprana a una institución de tercer nivel con administración pronta de las prostaglandinas, una intervención temprana y posteriormente una disminución en la mortalidad. También se vio en este estudio que hubo un incremento significativo con la detección prenatal de 15.7 a 41% y de 12.9 a 44% en respecto cuando se empezó a realizar el screening a nivel, bueno, en este país que fue introducido en el 2007. Igualmente en este artículo se comenta que las tasas más altas de problemas en el desarrollo posterior a la corrección de transposición, en comparación con poblaciones normales, pues es secundaria a las complicaciones hipóxicas que ocurren previo y durante la cirugía, y la tasa de mortalidad a un año y prequirúrgicas en casos con transposición que se les hizo el diagnóstico de prenatal disminuyeron significativamente del 11.4 al 0% y de 4.9 a 0% respectivamente. Lo cual pues nos indica que pues, es muy importante que se realice el diagnóstico prenatal. Ya respecto al diagnóstico postnatal, pues es importante que se realice el tamiz cardíaco. Los pacientes se van a presentar con taquipnea, con cianosis. En un inicio pueden no presentar acidosis y no pueden necesitar prostaglandinas por la existencia de una comunicación interauricular o un conducto arterioso. Sin embargo, cuando no presentan estas, pues sí se pueden presentar con cianosis progresiva, acidosis, lo cual va a remitir o va a disminuir con la administración de prostaglandinas. La presentación tardía en transposición de grandes arterias y C y B, que quedamos más o menos pueden presentarse a partir de las 4 o 6 semanas que disminuyen los retornos venosos sistémicos, pueden presentarse con un cuadro de insuficiencia cardíaca, con falla de medro, diaforesis, dificultad de alimentación y grados variables de cianosis central, como datos clínicos de hiperflujo, acompañado de su cianosis. A la exploración física se puede presentar taquicardia, taquipnea, hepatomegalia, ritmo de galope, un soplo sistólico o un retumbo diastólico. Respecto a la clasificación de la transposición, tenemos 4 tipos: la TGA con septum íntegro o que tiene un pequeño defecto interventricular, la transposición de grandes arterias con una CIB, la transposición de grandes arterias con una obstrucción de tracto de salida del ventrículo izquierdo, y también transposición de grandes arterias con CIB y una enfermedad vascular obstructiva pulmonar. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En la transposición de grandes arterias con septum ventricular íntegro, que también hay un incremento de flujo sanguíneo pulmonar con un cortocircuito pequeño, esta es la más frecuente, y es una cianosis progresiva con hipoxemia, es el hallazgo temprano y más importante. Como comentamos, es secundario a que no hay una mezcla adecuada. A la exploración física podemos ocultar que es un S1 normal. La mayoría de los neonatos no presenta soplos, o si existen son suaves. Existe una cianosis diferencial reversa. Esto se presenta con una cianosis en la parte superior del cuerpo mayor que en las extremidades inferiores. Esto secundario a que presenta además como una anomalía un conducto arterioso y el cortocircuito es pulmonar aórtico. También presentamos, bueno, acidosis metabólica y respiratoria combinada, que posteriormente pues, nos va a dar más hipoxemia. Y recordemos, esto es muy importante, que el ecocardiograma pues, esté indicado en cualquier neonato que tiene cianosis con sospecha de una cardiopatía congénita.
Los soplos pueden representar también alguna obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo relacionado con un incremento en la velocidad del flujo sanguíneo o al cierre del conducto arterioso. También se pueden, en este espectro, en esta clasificación, podemos presentar alguna anomalía del arco aórtico, coartación aórtica o interrupción del arco aórtico, con transposición de grandes arterias y resistencias vasculares pulmonares suprasistémicas. Cuando presentamos un conducto grande, la taquipnea de la cianosis puede ser discreta, podemos escuchar un soplo continuo con los pulsos antones, pero esto está presente en menos de la mitad de los pacientes. Y por el mismo hecho del conducto arterioso, pues estamos en un riesgo de enterocolitis necrotizante, el cual puede ser mayor a un conducto arterioso aislado. La circulación no esentérica va a estar en riesgo, secundario al flujo diastólico retrógrado de la aorta descendente por el fenómeno de robo, también una disminución en la entrega de oxígeno y en algunos casos cuando se presenta una cateterización de la arteria umbilical. Respecto a la transposición de grandes arterias con septum, con comunicación interventricular grande e incremento del flujo sanguíneo pulmonar, de manera inicial, como habíamos quedado, no manifiesta ningún signo o síntoma. La cianosis puede ser más evidente al llanto y presentan signos de falla cardíaca que alrededor de las 2 a 6 semanas de vida. En la exploración física con presencia de taquicardia, taquipnea, cianosis prominente. Y podemos auscultar secundario a un soplo holosistólico, grado 3 de 4, con ritmo de galope y reforzamiento del S2. El otro espectro que tenemos es la transposición de grandes arterias con CIB y obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo con un flujo sanguíneo pulmonar que va a ser restrictivo. Aquí puede presentar estenosis o atresia pulmonar, lo cual produce una disminución del flujo sanguíneo pulmonar. Se presenta en 5-8% de la transposición de grandes arterias y a la exploración física van a ser hallazgos muy similares a la clínica de tetralogía de Fallot con estenosis pulmonar severa o en algunos casos atresia. Lo más característica de esta presentación es la cianosis extrema desde el nacimiento. Finalmente, está la transposición de grandes arterias con comunicación interventricular y enfermedad vascular pulmonar obstructiva. La enfermedad vascular pulmonar pues no va a estar presente en el recién nacido con transposición. Puede no ser evidente de manera temprana o secundaria a los hallazgos físicos que podamos tener, pero hay un incremento de la cianosis con un incremento en el hematocrito en los niños a los que se le ha realizado un procedimiento paliativo. Siempre se debe sospechar de un flujo sanguíneo pulmonar disminuido, secundario a la progresión de la enfermedad vascular pulmonar o una estenosis del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Finalmente, esta presentación es la menos frecuente. También es importante recordar el daño al sistema nervioso central secundario a esta patología. Las anomalías anatómicas en el sistema nervioso central son muy raras. Sin embargo, se refiere que el perímetro cefálico es ligeramente más pequeño que lo normal. En algunas ocasiones se puede asociar a abscesos cerebrales, pero no son frecuentes. Y esto es más importante en pacientes que no están corregidos mayores a 2 años. En contraste con los pacientes que son menores de 2 años que pueden presentar cuadros de eventos vasculares cerebrales. También se ha estudiado acerca del mayor índice de problemas de aprendizaje del habla y retrasos motores. Respecto al electrocardiograma, recordemos que puede presentar desviación del eje a la derecha en 1/3 de los niños de transposición con unas arterias IC/IB pueden tener un QRS normal para la edad. La verdad es que de manera inicial es muy difícil que podamos tener que podamos observar algo en el electrocardiograma. Podemos también, en el primer día como quedamos es normal y podemos presentar una hipertrofia ventricular derecha o combinada cuando se presenta con una CIB en un 60-80% de los casos. Del día 3 al 5 de vida podemos ver una T positiva en las precordiales derechas, una Q en B6 que está presente en 70% de los casos, igual una transposición de grandes arterias con CIB. La presencia de arritmias es raro, sin embargo el flote lateral se puede observar durante y posterior a la atrioseptostomía con balón, la cual vamos a ver ahorita. Respecto a la radiografía de tórax, es importante
su evaluación. Respecto a la TGA con septum interventricular íntegro, podemos ver lo más frecuente que se describe es la forma de silueta de huevo con un mediastino superior estrecho. Podemos presentar grados variables de cardiomegalia. Sin embargo, en los primeros días de vida, 1/3 de los neonatos no presenta cardiomegalia. Y la forma de silueta de huevo no está presente igual en 1/3 o la mitad de los recién nacidos. La forma de lo del mediastino superior estrecho está en relación con las grandes arterias, la relación antero-posterior de las grandes arterias, y además, en algunos casos, hipoplasia del timo, que se puede asociar a cianosis. También se puede ver incremento de la vasculatura pulmonar y en un 4% de los casos podemos presentar un arco aórtico derecho. Respecto a la transposición de grandes arterias con CIB, pues los hallazgos vasculares pulmonares van a ser prominentes con una CIB grande. Con una CIB también puede haber edema pulmonar que puede ser más notorio. Podemos presentar mayor grado de cardiomegalia, una dilatación del tronco de la arteria pulmonar, y en este caso el arco aórtico derecho se va a presentar en un 11% de los casos. Respecto al ecocardiograma, es el método diagnóstico de elección. Podemos ver, bueno, vamos a evaluar desde la vista subcostal, vamos a evaluar la visualización simultánea de las grandes arterias, las conexiones ventrículo-arteriales. En un 4 cámaras podemos establecer la identidad del vaso que está anterior y qué vaso está posterior. En el eje supraesternal y paraesternal alto podemos visualizar cómo la aorta va a emerger del ventrículo derecho. Igual podemos evaluar el arco y la presencia de conducto arterioso. Y en un eje corto paraesternal vamos a ver la orientación de las grandes arterias y el origen de las arterias coronarias. Respecto a las anomalías asociadas que tenemos que evaluar, es el tamaño y la localización de la comunicación interventricular, cuál es el tipo de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la forma y la función de las anomalías de la válvula tricúspide mitral, aunque quedamos que pues es el menor de los grados, sin embargo es muy importante hacer una evaluación completa. Y además también evaluar los defectos de mala alineación del septum de salida. También nos puede ayudar el ecocardiograma cuando se realiza una septostomía con balón y para posteriormente a la septostomía evaluar el cortocircuito y el tamaño del cortocircuito a nivel interatrial. Aquí podemos ver la discordancia ventricular arterial, el ventrículo derecho del cual emerge la aorta y en el ventrículo izquierdo del cual emerge la pulmonar. Aquí del ventrículo izquierdo podemos ver cómo emerge la arteria pulmonar, en este caso pues no presenta ninguna obstrucción. Aquí podemos observar igual la arteria pulmonar que está emergiendo. Bueno, la arteria pulmonar que está emergiendo del ventrículo izquierdo. Aquí el ventrículo derecho que emerge la arteria pulmonar. Aquí en un eje largo podemos observar cómo la aorta está anterior. Aquí en un eje corto, bueno, en eje corto, la pulmonar y la aorta, lo cual es muy importante que determinemos qué vaso está anterior y qué vaso está posterior. Como comentamos, lo más frecuente es que la aorta esté anterior, entonces aquí en el eje corto es donde tenemos que evaluar mucho la relación antero-posterior de los grandes vasos. Respecto al cateterismo cardíaco, está indicado para realizar una atrioseptostomía de Rashkin. Cuando tenemos algunos casos con una comunicación interauricular restrictiva. Se hace una evaluación diagnóstica, también se puede hacer de la presión de la arteria pulmonar, las resistencias vasculares pulmonares, también nos puede ayudar con la anatomía coronaria o detalles en la obstrucción tanto pulmonar o subpulmonar, también acerca de la comunicación interventricular y anomalías del arco aórtico. Cuando tenemos una transposición de grandes arterias con septum íntegro, la saturación en la vena cava puede presentarse más o menos como de 20%, que posteriormente en el atrio derecho incrementa de un 5 a un 10%. Y la saturación arterial sistémica va a ser similar a la al ventrículo derecho.
La saturación venosa pulmonar va a ser normal, pero hay una disminución del 4 a 8% del atrio izquierdo o del ventrículo izquierdo. Respecto a la transposición de grandes arterias con C y B, en donde la saturación de la vena cava va a estar reducida y puede haber un incremento a nivel de los atrios, secundario al cortocircuito que se presenta en un 5 a 10%. Posteriormente, y en el ventrículo derecho, se va a observar un incremento en la saturación de hasta 70-85%, el cual va a ser lo mismo que en la aorta. Y la saturación pulmonar raramente se va a ver reducida por la hipertensión auricular izquierda y el edema pulmonar. Las saturaciones, tanto en el atrio izquierdo como en el ventrículo izquierdo, van a ser similares. Y aquí, como comentábamos, respecto a la atrioseptostomía, aquí podemos observar, bueno, el procedimiento es que se avanza con el balón hacia el atrio izquierdo, se va a realizar la insuflación del balón, se va a corroborar la posición que está en el atrio izquierdo y posteriormente se va a traccionar hacia el atrio derecho. Se hacen, bueno, la insuflación con posterior la tracción. Con esto podemos, en la mayor parte de las ocasiones podemos observar que hay un incremento en la mezcla, lo cual también posteriormente al cateterismo también se puede realizar una evaluación por ecocardiograma para evidenciarlo también. Respecto al tratamiento, vamos a hablar primero del tratamiento paliativo, que puede ser una triceptostomía con balón, es un manejo inicial en hipoxemia severa. También se puede realizar una septectomía, la cual también ahorita vamos a ver, ya no es tan frecuente que se realice, una corrección venosa parcial, cerclaje de la arteria pulmonar o fístulas sistémico-pulmonares. En el manejo preoperatorio es muy importante que se inicie tratamiento con prostaglandinas. Cuando se inicia es cuando se sospecha o se ha diagnosticado ya de una transposición de grandes arterias, y en algunos casos, cuando ya se cerró el conducto, las prostaglandinas se deben iniciar a una dosis más alta para poder abrir el conducto. Esto permite un incremento del flujo sanguíneo pulmonar que resulta en un incremento del cortocircuito de izquierda a derecha a nivel de los atrios. Es importante que evaluemos los efectos adversos, que en la mayor parte de los casos puede ser apnea, fiebre e hipotensión. La dosis a la cual se debe de iniciar en dado caso de que tengamos un conducto arterioso todavía permeable puede ser de 0.01 a 0.02 microgramos kilogramo minuto, justo para evitar este tipo de efectos adversos. Respecto a la cirugía de Blalock-Hanlon, es un procedimiento quirúrgico paliativo que realmente ya no se utiliza. En la cirugía de Blalock-Hanlon es a corazón cerrado y la septectomía atrial a corazón abierto. Esto lo que hacía era aumentar la saturación de oxígeno a nivel arterial sistémico, una saturación referida más o menos 79-80%, con una mortalidad del 3 a 5%. Las arritmias posteriores no eran frecuentes y cuando se presentaban eran de manera transitoria. La verdad es que es muy raro que actualmente se realice este tipo de procedimiento, secundario a la tendencia para realizar la reparación neonatal de manera temprana. Respecto a la reparación del retorno venoso parcial, se inició en 1950 con una reparación fisiológica parcial en donde se conectaba la vena cava inferior al atrio izquierdo con un tubo sintético o un homoinjerto, y esto separando simultáneamente las venas pulmonares derechas y transfiriéndolas directamente a la aurícula derecha. Posteriormente, algunos pacientes fueron a una reparación auricular, a un Mostert, para lograr ya una corrección fisiológica completa. Respecto al cerclaje de la arteria pulmonar, se indica en pacientes con transposición de grandes arterias y comunicación interventricular que no presentaban estenosis en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y si no se operaba de manera temprana podían ocurrir podemos presentar dos cuadros, un cuadro de falla cardíaca o un cuadro de enfermedad vascular pulmonar. La cirugía paliativa es efectiva en estas complicaciones y tiene una mortalidad cercana a menos del 5%. Ya respecto a las cirugías correctivas, aquí tenemos un cuadrito acerca de los diferentes tipos de transposición de grandes arterias, y ahorita
vamos a irlas resumiendo poco a poco. Vamos a hablar del switch atrial, que es una corrección fisiológica y se indica, bueno, para transposición de grandes arterias. Bueno, presentamos hay dos tipos de cirugía, Sending y Mostert. Sending, que se usaba un tejido en la pared del atrio derecho del septum interatrial, o Mostert, que ya posterior a la resección de la mayor parte del septum interatrial, se realizaba una especie de pantalón, de hecho de tejido de pericardio autólogo, o en algunas ocasiones de material sintético. En comparación a Sending, se vio que tenía menor mortalidad y arritmias. Respecto a las complicaciones, es importante comentar que en pacientes con transposición de grandes arterias y comunicación interventricular, la reparación atrial es más complicada. La mortalidad va a ser alta, es alta de manera temprana y tardía, y es más frecuente también respecto a los múltiples espectros de transposición, es más frecuente en los pacientes con transposición de grandes arterias y septum íntegro. Respecto a las complicaciones, pueden presentar cortocircuitos residuales intraarteriales, que este es el cortocircuito más frecuente en la línea de sutura al atrio derecho en la parte superior, que se puede observar mediante el ecocardiograma. También pueden presentarse obstrucciones de las venas pulmonares y las cavas, que la obstrucción de la vena cava superior de manera postquirúrgica pueda presentarse en un 5 a un 10% de los pacientes con Mostert, y una obstrucción de la vena cava inferior es muy rara, cercana al 1% de los casos. La obstrucción de las venas pulmonares también puede ser rara, si de embargo se puede evidenciar posterior a la cirugía, y es de las, bueno, respecto a la disfunción ventricular derecha, se presenta en un 15% de los casos. La insuficiencia de la válvula tricuspidia se presenta en un 20% de los casos, solo que respecto a esta significativa en un 1 a 2% de los casos, pero es de manera importante en atresia pulmonar con septum íntegro. Y en pacientes con TGA y CVV se puede presentar en un 5 a 10%. Finalmente, tenemos que hablar también de los trastornos del ritmo que se pueden presentar secundario a estas cirugías, que pueden ser arritmias, bradiarritmias en un 20% de los casos y taquiarritmias en un 15% de los casos. De las arritmias más frecuentes es la bradicardia sinusal, un ritmo atrial ectópico, y episodios de taquicardia puede ser un flóter atrial en un 5 a un 10% de los casos. Aquí es acerca de las guías clínicas en el manejo del paciente con septum interauricular íntegro, en donde se recomienda de manera prioritaria el diagnóstico prenatal de 18 a las 22 semanas, y comentan que es muy importante que se pueda realizar el diagnóstico, que se pueda realizar la cirugía en las primeras 6 semanas de vida, más las 6 semanas de vida. Y aquí es un artículo respecto a la edad quirúrgica y la mortalidad posterior al switch atrial en transposición de grandes arterias, en donde refieren que hay algunos pacientes que operaron más o menos, como tienen una media de 6 meses hasta los 9 años en algunas ocasiones. Sin embargo, se vio que los pacientes que eran operados más grandes, pues tenían más tiempo en la ventilación mecánica y requiriendo apoyo aminérgico. Sin embargo, no se veía tanta diferencia respecto a la mortalidad. Y es importante también, aquí comentaban que hay beneficios potenciales cuando esperábamos de 4 a 7 días posterior al nacimiento para realizar el switch atrial, y así permitíamos que el bebé realizara una adecuada transición circulación fetal a la neonatal, permitiendo que las resistencias vasculares pulmonares disminuyeran y mejorando la función renal y hepática, para posteriormente tener como una mejor pronóstico posterior a la cirugía. Respecto al switch arterial, esta es la cirugía de elección.
Es la corrección anatómica, y desde 1954 se fue describiendo numerosos procedimientos para realizar la corrección anatómica. Sin embargo, fue hasta 1975 que se describe por Yaten. Este es el procedimiento de elección, tanto para las formas de transposición de grandes arterias de manera simple y compleja, y se refiere por la literatura una mortalidad menor al 5%. Hay que comentar las diferencias anatómicas, en donde, pues, ¿qué va a pasar? La válvula anatómica pulmonar, va a ser la circulación sistémica. Por lo tanto, podemos presentar, si tenemos alguna alteración en la válvula pulmonar, podemos tener alguna disfunción de la válvula aórtica o una dilatación de la raíz aórtica. Y secundario a la maniobra de Lecomte, podemos observar que la arteria pulmonar, bueno, está anterior a la aorta descendente. Ahorita vamos a ver otro esquema, en donde se va a realizar una tensión posterior que va a ocasionar una distorsión de la raíz de la aorta, y también puede producir estenosis supravalvular pulmonar. Aquí podemos observar cómo es el procedimiento. Se realiza una sección tanto de la arteria pulmonar como de la aorta, y posteriormente se realiza la tracción. Finalmente también se realiza la tracción de las arterias coronarias, que se anastomosan a nivel de la raíz de la pulmonar, y aquí se realiza la anastomosis. Finalmente se realiza la maniobra de Lecomte, en donde la arteria pulmonar se pasa anterior, permitiendo esto ya que que la aorta quede de manera posterior. Pero pues esto nos va a llevar también a grandes complicaciones que ahorita vamos a ver. Respecto a las secuelas, los factores de riesgo que pueden incrementar la mortalidad es un curso intramural de la arteria coronaria. También puede haber un curso retropulmonar de la arteria coronaria izquierda, que también tengamos múltiples comunicaciones interventriculares, que pueden haber anomalías coexistentes del arco aórtico, straddling de las válvulas auriculoventriculares, que previamente se haya realizado un cerclaje de la arteria pulmonar o que tengan un pinzamiento aórtico prolongado. Las secuelas postoperatorias más frecuentes es la estenosis pulmonar supravalvular en un 10% de los casos, una estenosis aórtica supravalvular que se presenta en un menos del 5% de los casos. ¿Qué vamos a hacer en pacientes con una transposición de grandes arterias con presión del ventrículo izquierdo disminuida? Cuando, por ejemplo, tenemos a un neonato que de manera inicial no puede ser operado secundaria a una enterocolitis necrotizante o una falla renal o una hemorragia por la prematurez o bajo peso, o aquellos pacientes que estén lejos de un hospital donde no se pueda realizar el switch arterial, o pacientes también que tengamos con transposición de grandes arterias que estén esperando para cirugía, que puede tener un cierre espontáneo de la comunicación o parcial, que nos va a condicionar una masa del ventrículo izquierdo inadecuada, o que se presenten de manera tardía. Tenemos dos opciones: realizar la corrección atrial o realizar una corrección anatómica en 2 tiempos. Algunos centros han tenido buenos resultados cuando se realiza un switch arterial en pacientes que se presentan hasta en 8 semanas después del nacimiento, presentando un incremento modesto en la mortalidad. ¿Qué podemos esperar cuando se realiza una corrección anatómica de 2 tiempos? Aquí vamos a ver más adelante, se va a realizar un cerclaje de la arteria pulmonar. Esto nos va a permitir que aumente la poscarga del ventrículo izquierdo para estimular la hipertrofia y conservar la masa del ventrículo izquierdo. Cuando se utiliza esta técnica, la función ventricular izquierda pues se puede verse afectada después del cerclaje. Por lo tanto, es recomendable que además del cerclaje de la arteria pulmonar se realice una fístula sistémico-pulmonar, y así aseguramos el flujo sanguíneo pulmonar. Es recomendable que en pacientes que no tienen como ninguna complicación, el tiempo entre el cerclaje y la arteria, y el del cerclaje de la arteria pulmonar y el switch arterial, se realice en 1 a 2 semanas, ya que en este tiempo más o menos se ha visto que se estimula la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar el switch arterial en 2 tiempos? Cuando se presenta una masa del ventrículo izquierdo indexada menor a 35 gramos por metro cuadrado, cuando presentan ya más de 3 semanas de vida,
cuando podemos ver en el ecocardiograma también una forma en D o en plátano del ventrículo izquierdo, cuando no esté la presencia de un conducto arterioso o que tampoco exista la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta tiene una tasa de mortalidad aproximadamente del 0 al 6% de los casos. Hay 3 opciones en la preparación del ventrículo izquierdo. El primero, y es el que más frecuente se utiliza cuando es necesario, el cerclaje en la arteria pulmonar y la fístula de Blay-Loctavius. Posteriormente se realiza el switch arterial. Puede ser otra opción, el cerclaje en la arteria pulmonar con la permeabilidad del conducto arterioso mediante prostaglandinas o la inducción de la persistencia del conducto arterioso con prostaglandinas o stent. Al presentar una disminución en las resistencias vasculares pulmonares, pues va a presentar una caída de la sobrecarga del ventrículo izquierdo y posteriormente, si en el caso de un paciente se cierra el conducto arterioso, pues esto va a llevar a una más inadecuada. Es por esto que es muy importante que podamos prevenir esto y se realiza mediante el cerclaje de la arteria pulmonar. Se refiere que en niños pequeñitos, les digo que si no tengan ninguna complicación, el cerclaje se deje más o menos como por 1 o 2 semanas, posteriormente el switch arterial. Sin embargo, en niños que son más grandes, que vemos que la masa está muy disminuida o que la función del ventrículo izquierdo esté afectada, podemos dejarlo un poquito más de meses y posteriormente realizar el switch arterial. Se debe hacer un seguimiento con el ecocardiograma, evaluando la geometría del ventrículo izquierdo, el grosor de la pared y también la función ventricular. La relación en la presión del ventrículo izquierdo respecto a la del ventrículo derecho va a incrementar aproximadamente de 0.5 antes del cerclaje hasta 1 posterior al cerclaje. Y la mayor parte del incremento en la masa del ventrículo izquierdo va a ocurrir en el 95% de los casos durante la primera semana. Es importante también recordar que la función del ventrículo izquierdo puede estar disminuida o puede disminuir de manera significativa en las primeras 12 horas posterior al cerclaje, pero va a regresar a su a su función habitual en 3.5 días posteriores a la cirugía. Secundarios, todo esto a los mecanismos compensadores de la hipertrofia. ¿Y cuáles van a ser los criterios para ya posterior al cerclaje de la arteria pulmonar para poder realizar un switch arterial? Que la relación en la presión del ventrículo izquierdo con la presión del ventrículo derecho sea mayor a 0.85, que el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo sea mayor al 90%, presente una FEBI mayor al 50% y que presente un grosor de la pared posterior mayor a 4 milímetros. Con el tiempo se puede llevar a que una masa del ventrículo izquierdo se pueda mantener como la presión. Es importante la parte de mantener la masa del ventrículo izquierdo para que posterior al switch arterial este ventrículo izquierdo pueda mantener la presión sistémica. Y aquí este es un artículo acerca del switch arterial en dos etapas, en una presentación tardía de transposición de grandes arterias, en donde, respecto a la metodología, es un estudio retrospectivo que se realizó del 2005 al 2007 en pacientes que presentaban de manera tardía transposición de grandes arterias. Como criterios de inclusión, dejaron como una disminución en la masa del ventrículo izquierdo menor de 35 gramos por metro cuadrado, la forma de D o de plátano del ventrículo izquierdo y una presión baja del ventrículo izquierdo. Se quedó como criterios de exclusión mayores a 10 años que tenían también lesiones asociadas con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o displasia de las válvulas semilunares. De los 20 pacientes, uno falleció 37 días posteriores al cerclaje y esto fue secundario a infecciones que se presentaron posterior a la cirugía. El promedio de edad fue de 12 meses, de 6 semanas hasta 3.3 años. Y se vio que hubo un incremento en la masa del ventrículo izquierdo con un promedio de 106.2 más o menos 85.8 gramos por metro cuadrado y una media de 88.3. El tiempo promedio en la preparación en este estudio del ventrículo izquierdo fue aproximadamente de 48 días. Por lo tanto, como conclusión, en este estudio refieren que la preparación del ventrículo izquierdo resulta en un incremento de la masa, como podemos ver aquí, un incremento en la masa del ventrículo izquierdo, lo cual nos va a permitir el switch arterial en 2 etapas y con desenlaces tanto, en este estudio que apenas se realizó, desenlaces tempranos a mediano plazo que son aceptables.
Por lo tanto, es una opción adecuada para pacientes con presentación tardía en transposición de grandes arterias. Y eso es lo que tenemos que evaluar aquí en nuestros niños, ver cómo está clínicamente, cómo está la relación de las presiones, cómo está la masa y ver cómo mejorarían posterior al cerclaje de la arteria pulmonar. Y aquí igual es otro estudio en donde se realizó un switch arterial primario en niños que se presentaban de manera tardía de transposición de grandes arterias y septum interauricular íntegro y qué tan tarde es como se puede hacer la cirugía. En este estudio, el objetivo pues, fue evaluar a los niños con transposición de grandes arterias que eran mayores a 6 semanas. Se estudiaron a 55 niños desde 42 días hasta 9 años y aquellos pacientes que presentaban la geometría del ventrículo izquierdo en forma de D, sí presentaban, ameritaban de mayor ventilación mecánica y también de uso de ECMO para que posteriormente el desenlace fuera más aceptable. Sin embargo, bueno, aquí en nuestra institución no es tan posible que, aunque se haya visto en este estudio que con ECMO y con la ventilación mecánica tuvieran un mejor desenlace, pues acá no tenemos a la mano o de manera tan accesible el uso de ECMO. Por lo tanto, sí es importante este estudio, pero sería también importante ver qué tanto podemos llevarlo acá a la práctica. También vamos a hablar, ahorita ya terminamos esta parte del switch arterial en 2 tiempos, y también tenemos que hablar acerca de la corrección anatómica sin translocación coronaria. Esta es la técnica de Damos-Kay-Stancel que se propuso en 1975, en donde se indica en pacientes con transposición de grandes arterias y un patrón coronario que no es adecuado, o en pacientes que, aunque ahorita no sean del tema, pero es importante comentarlo, en doble vía de salida del ventrículo derecho con estenosis subaórtica severa. ¿Qué es lo que realizan? Bueno, se realiza en esta cirugía, se realiza una sección del tronco de la arteria pulmonar y posteriormente se realiza una anastomosis término lateral con la aorta ascendente y un cierre de la CIB para que la sangre del ventrículo izquierdo se redirija hacia la aorta y finalmente se hace una conexión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar colocando un tubo. En pacientes que tengamos transposición de grandes arterias más CIB y obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es importante que comentemos 3 tipos de cirugías. El primero es el procedimiento de Rastelli, que secundaria a la morbilidad a largo plazo podemos tener obstrucción del conducto del tracto de salida del ventrículo izquierdo en 10% o presentar cuadros de arritmias. ¿Qué se va a hacer en este tipo de cirugía? El ventrículo izquierdo se va a conectar a la aorta extendiendo un parche desde el ventrículo hasta, sobre el defecto interventricular, desde el septum hasta la aorta. Así se va a dirigir toda la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta y se va a completar con la conexión. Igualmente, se realiza una sección aquí de la arteria pulmonar y la arteria pulmonar se va a conectar al ventrículo derecho. ¿Pero de qué? Otro tipo de procedimiento para la transposición de grandes arterias con CIB y obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo es el procedimiento de REP. Este es muy similar a la cirugía de Rastelli, pero se asocia también se realiza también la maniobra de Lecomte. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Se hace una resección del septum muscular de salida, lo cual nos va a permitir una mejor alineación entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Se va a realizar un cierre, igual que redirige a través de la CIB, que redirige el flujo del ventrículo izquierdo a la aorta, y se va a seccionar el tronco de la arteria pulmonar realizando la maniobra de Lecomte, llevando, esto quiere decir, la arteria pulmonar de manera anterior y la aorta que se quede de manera posterior, y se va a conectar junto con el ventrículo derecho. Esto pues va a evitar, en comparación con el Rastelli, que haya la presencia de un tubo, lo cual, como quedamos, que el Rastelli es una de las complicaciones. Y el último procedimiento del que vamos a hablar respecto a esta situación es el procedimiento de Nikaido, que, como quedamos, indica en transposición de grandes arterias con CIB y estenosis pulmonar. Esta fue propuesta en 1984. Esto es, se indica para la movilización y translocación de la raíz aórtica a la posición pulmonar y la reconstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El switch arterial
va a estar contraindicado debido a que puede haber cuando hay casos de displasia de la válvula pulmonar, que si nosotros realizamos un switch arterial, pues nos va a ocasionar una estenosis de la aorta. Este igual es como muy parecida al Rastelli. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Se libera la raíz aórtica, es liberada del ventrículo derecho. Se van a tomar, aquí si dan cuenta, pues están tomadas las arterias coronarias. Posteriormente, se realiza una incisión a través del tracto de salida hacia la raíz pulmonar, haciendo un poquito más grande el tracto de salida del ventrículo derecho. Posteriormente, la raíz aórtica pues va a ser traslocada hacia donde estaba la arteria, posteriormente, hacia donde estaba la arteria pulmonar, y se va a suturar a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí se ve se van a anastomosar también la aorta, y se va a traer hacia adelante a la arteria pulmonar, completando la reparación con un parche para conectar junto con el ventrículo derecho. Este tipo de cirugía se puede también indicar en pacientes que tienen un ventrículo derecho pequeño o que tienen una comunicación interventricular de entrada o que sea restrictiva, cuando también presentan straddling overriding de las válvulas AB y cuando la arteria coronaria está larga y que cruza el tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí podemos ver los diferentes tipos de cirugías correctivas respecto a la mortalidad, la sobrevida, las complicaciones y la probabilidad de reoperación. Respecto al cómo quedamos, la cirugía de elección, pues va a ser el switch arterial, que como las complicaciones que podemos presentar es una estenosis pulmonar, una insuficiencia aórtica o lesiones coronarias, con una incidencia de reoperación de 4.5 hasta el 18%. Y una sobrevida de 88% de 10 a 15 años. Respecto a los procedimientos que son alternativos en transposición de grandes arterias con septum íntegro, está el switch atrial, en donde la sobrevida puede ser 77.7 a los 10 años y 67.2 a los 30 años. Como complicaciones que ya comentamos, están arritmias, está la insuficiencia tricuspidia, la disfunción del ventrículo sistémico y problemas relacionados con la conexión que se realiza a nivel atrial, con una incidencia de reoperación de 5.1%, y en pacientes con transposición de grandes arterias con CIB y obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que tenemos Rastelli y Reven-Nikaido. Rastelli con una mortalidad temprana en el 7%, presentando una sobrevida de 80% de 10 años y 52% de 20 años. Como las complicaciones, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho secundario al tubo que se coloca, y arritmias, con un índice de reoperación de 44%. Respecto al REP, que es aquí, recordemos que es sin el tubo y se realiza la maniobra de Lecomte. La mortalidad temprana en un 12.5%, con una sobrevida de 84% a 5 años, y pues también se puede presentar cierto grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, sin embargo en menor grado respecto al Rastelli, que aquí vemos 19%, respecto al Rastelli, que es en 64% de los casos, y un índice de, para reoperación del 10%. Y Nikaido, que tiene una mortalidad temprana de 5%, con una sobrevida del 95%, igual podemos ver la obstrucción del tracto de salida, sin embargo esta es un poquito mayor que en REP, menor al Rastelli, que es en un 26%, y reoperación en 47% de los casos. Y ya para terminar, respecto a la tesis que realicé, se compararon variables asociadas a morbilidad y mortalidad en pacientes con transposición de grandes arterias operados de Atene aquí en el hospital. Se evaluaron los pacientes desde enero de 2008 hasta diciembre de 2019, con un número de, un total de pacientes de 44, de los cuales 31 eran masculinos. Como vemos, como igual mencionamos previamente, es más frecuente esta patología en masculinos. En esto era respecto a un 70.4% y 13 femeninos, que coincidían con 29.5%. Se valoraron tanto variables prequirúrgicas, transquirúrgicas y posquirúrgicas. Respecto a las variables prequirúrgicas, solamente un paciente de los que se estudiaron se hizo diagnóstico prenatal. El promedio de edad al momento del diagnóstico pues fue dependiendo de
de la presentación. En pacientes con transposición de grandes arterias y septum íntegro fue de 18.6 días, mientras que el momento de la cirugía fue de 40 días o 5.7 semanas. Y en pacientes con transposición de grandes arterias y CIB, el momento del diagnóstico fue 40 días, mientras que el momento de la cirugía fue de 115 días o 3.8 meses. Aquí es una tablita acerca de algunas variables como el sexo, edad al momento de la cirugía, el tipo de TGA y el estado nutricional. Y respecto al tipo de TGA, se observó que tenía una relación estadísticamente significativa y se vio que en la transposición de grandes arterias con CIB impactaba mucho más en la mortalidad en pacientes operados de Yatene, mientras que la transposición de grandes arterias con septum íntegro tenían una menor mortalidad. Estos son de los números de pacientes fallecidos y el número de pacientes vivos. No se vio ninguna otra significancia estadística respecto al estado nutricional, ni al momento de la cirugía, ni respecto a al sexo. De las variables postquirúrgicas, se presentaron en 32 de los 44% de los pacientes, que corresponde a un 72.7%, y solamente 2 pacientes de los 44 pues no presentaron ninguna. Fallecieron, de los 44 pacientes, fallecieron 19 pacientes y se calculó una mortalidad de 43.1, a diferencia del 0.8 o hasta 9% que es reportado por la literatura médica. Respecto a las complicaciones que también se evaluaron, fueron paro cardiorrespiratorio, que se presentó en 10 pacientes, infecciones asociadas a los cuidados de la salud en 21, falla renal, crisis convulsivas y arritmias, tanto taquiarritmias como bradiarritmias. También se vieron las complicaciones posteriores a un mes de la cirugía. Y respecto a estas complicaciones, evaluamos estenosis neopulmonar, estenosis de la aorta, insuficiencia aórtica y también coartación aórtica, la cual solamente se presentó en un paciente. Pero como podemos ver aquí, la estenosis pulmonar se presentó en 17 pacientes, que corresponde al 70.8%. Se hizo un seguimiento, bueno, para estas complicaciones de posterior a un mes de la cirugía hasta 4 años, y se presentaron estas complicaciones en general en 24 de 25 pacientes, que corresponde al 96%. Como vemos aquí en la tablita, la estenosis pulmonar fue la complicación más frecuente que se presentó en este tipo de pacientes. Se vio también que a partir de 2015, en las cirugías de Yatene, se han realizado en pacientes con transposición de grandes arterias y sobrevivieron más de un mes posterior a la cirugía, que 16 pacientes, que fueron 16 pacientes, 11 de estos 16 han presentado estenosis de la neopulmonar. Por lo tanto, aquí, pues igual la incidencia de la estenosis de la neopulmonar en nuestro hospital es como mucho más alta, así como la mortalidad reportada por la literatura. Y eso sería todo. Gaby, ¿me escuchan? Sí, doctor. No sé si hay alguno. ¿Cómo van? Listo, doctor, ya terminamos. Nada más, Gaby, ¿me escuchas? Sí. Nada más, con respecto a lo del cateterismo que comentaste de los parámetros que podemos nosotros evaluar, las resistencias vasculares pulmonares en el cateterismo de un paciente con TGA, pues no son algo que nosotros podemos evaluar de manera clásica como lo hacemos en pacientes con una circulación habitual. Esto es porque nosotros, al momento en el que evaluamos Acuérdate por FIC, revisamos saturaciones de la pulmonar y las comparamos de la arteria a la vena como un circuito, que en este caso, si lo analizamos un poquito, podemos entender que, como tú bien dijiste, un circuito paralelo, la saturación que llega de las venas pulmonares a la arteria pulmonar suele ser casi la misma. Entonces,
si recordamos más o menos FIC y analizamos lo que es el flujo, que es igual al consumo entre una diferencia arteriovenosa, y estamos diciendo que la saturación en la pulmonar es casi la misma que la saturación en las venas pulmonares, tu diferencia arteriovenosa va a ser casi cero. Sí, no sé si hasta aquí me sigues. Sí, sí, sí. Entonces, si la diferencia arteriovenosa es casi igual a cero, o es cero inclusive, porque eso es lo que podemos llegar a ver en estos casos cuando no existe ningún cortocircuito, nuestro flujo pulmonar va a estar raro porque va a ser, digamos, un consumo de 100 y algo entre cero. ¿Sí me entiendes? Entonces estamos cayendo en un como flujo, por decir así, infinito. Entonces, por eso no nos es posible a nosotros, mediante FIC, evaluar resistencias vasculares pulmonares. Y más que nada, la decisión en cuanto a parámetros para definir si el paciente cuenta o no con operabilidad son mucho lo que nos decías en esa tablita en la que tenemos que analizar los cambios de saturación que podemos observar en los atrios, las disminuciones en las presiones telediastólicas una vez que incrementamos el flujo, etc. Digo, esto es en la TGA clásica, ¿verdad? Okay. Y obviamente, pues, para determinar si el paciente tiene enfermedad vascular pulmonar, pues es algo difícil de hacer en este contexto. Por eso nos abocamos mucho a entender cuáles son los pronósticos de los pacientes de acuerdo a la edad en la que se están operando. Y por eso los estudios más que nada van dirigidos a eso, ¿no? A tener un punto de corte de edad para decidir si el paciente es operable o si decidir si el paciente amerita lo que comentabas del switch atrial o bien en su caso, idealmente, volver a capacitar a ese ventrículo izquierdo, ¿no? Ok. ¿Tal? Sí, gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, muy bien, Gaby. Todo muy bien. Si no hay dudas, yo creo que ya podemos terminar, ¿no? Sí, doc. Bueno,